Hola, hola, ¿qué tal, queridos estrategos? Muy buena noche. Ah, no, no es de noche, ah, bueno, a la hora que escuchen, bienvenidos a este podcast de escritor internacional. Mi nombre es Ludwig Gense. Bienvenidos acá. Ese chascarrillo de la entrada fue porque, para indicarles, ¿no? Ya les había avisado a los que no nos han escuchado y a los que sí. Este espacio de podcast es un espacio que tenemos después de la clase, en donde ya nos aflojamos la corbata y platicamos en buena onda, decimos en México. Chévere, más, más tranquilos, en otro lenguaje más cotidiano, digámoslo así. Los conflictos internacionales, las noticias, algunos temas de historia, algunos temas de filosofía que también y de sociología que también sirven mucho para poder enmarcar lo que sucede en el mundo en el presente. Y en este formato de podcast, al ser nuestra post clase, no hacemos cortes de ningún tipo, no hacemos ningún tipo de edición, más que, bueno, la entrada, ¿no? Que es la parte principal de, la primera parte de este podcast, pero la idea es poderles platicar, como me dicen luego en clase, que les platique fácil, ¿no? Profe, platíquenos rápidamente, así muy fácilmente, como usted le hace, con ejemplos de las caricaturas y con ejemplos de cosas que luego usted platica. ¿Qué está pasando en el mundo, no? Entonces abrimos este espacio por esta necesidad y aquí los invito a todos los escuchas a que nos puedan ir acompañando. Eventualmente, aquí platicamos de lo que requieran saber para poder estar al día con respecto al mundo. Y los invito también a que nos pregunten acerca de lo que quieran saber. Aquí nosotros en Escritor Internacional, bueno, el equipo de investigación se dedica a ir rastreando cada una de las informaciones que están por ahí por el planeta para poder entender. Ya ahorita les había platicado en algún momento, y bueno, ustedes se dan cuenta, de que es enormemente, exponencialmente distinta la forma en la que podemos acceder a la información hoy día que hace 400 años. Entonces, aprovechamos, ¿no? Impulsamos, nos exponenciamos con esta tecnología, con la inteligencia artificial y con, bueno, con todas las tecnologías que nos permiten hacer las investigaciones mucho más, aterrizarlas, ¿no? Pues a la comprensión de la mayoría. Luego también decimos que esto es historia para odontólogos, porque pues los odontólogos no saben de historia. Bueno, la mayoría, ¿no? Algunos. Y cuando escuchan, cuando aplican la metodología que utilizamos, bueno, entienden la geopolítica y es por eso que andamos por acá explicando qué es lo que pasa en el mundo. Entonces, bienvenidos a todos los que estamos por acá. Vamos a hablar ya en este último podcast del año. Ya se acabó el año rapidísimo. Hicimos apenas hace poquito un anuario en donde platicamos acerca de los eventos más importantes de cada región. Y son muchas, ¿no? O sea, no acabamos. Tuvimos que hablar nada más de las más importantes de la guerra de Ucrania, de Palestina, etcétera, ¿no? Lo que se está hablando. Pero pues obviamente en el mundo están sucediendo muchísimas cosas que, que tienen todas las conexiones, ¿no? En este sentido político, internacional, geopolítico. Pues para irlo entendiendo, pues no es en una, ¿no? Es en varias sesiones que vamos platicando de los intereses de las potencias y de cómo ha ido a lo largo de la historia cambiando esta forma en la que vemos al mundo, el orden mundial, que no tiene que ver con el orden mundial religioso, ¿no? Que no tiene que ver con ningún orden de ese tipo teológico, que bueno, no lo analizamos, digamos así, ¿no? No lo analizamos, no nos metemos en ello, sino que es el orden geopolítico que marca pues la forma en la que se vive la vida, ¿no? A este nivel internacional en el que se toman las grandes decisiones que van forjando pues lo que es considerado normal, lo que es considerado legal, las formas, ¿no? Etcétera, los enemigos, los aliados, bueno, todo lo que tiene que ver con esta esfera del mundo. Pues acá estaremos platicándolo, ¿no? Y como decía, pues ya se acabó el año rápidamente y bueno, hay ya en el último, ¿no? En el último escalón del año pasó lo de Siria, el golpe de Estado, ya platicamos del golpe de Estado de Siria, lo que llegó a pues reconfigurar otra vez, ¿no? Estos intereses en la región. Ya hablamos acerca de los intereses que hay de las diferentes potencias en ese lugar, ¿no? Entonces, lo importante que es Siria, pues para toda la región, incluso para Estados Unidos, aunque esté tan lejos. Y bueno, vamos a platicar aquí acerca de algo que también igual me preguntaron al último momento, o sea, hace unos días apenas me estaban preguntando muy alarmados acerca de la forma en la que Donald Trump ya había prometido otra vez que iba a nombrar a los cárteles de las drogas como grupos terroristas.
y esto técnicamente va a poder resultar una preocupante para México porque, bueno, en teoría podría intervenir en México para poder asegurar pues su seguridad nacional, ¿no? Porque eso está a ese nivel. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso después de toda esta pequeña introducción. Bienvenidos a este podcast, jóvenes, muchachos, estrategos, alumnos, profesores, colegas. Los invito a que nos acompañen en este podcast de Escritorio Internacional. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, vamos a hablar de este tema en particular, acerca de lo que dijo Donald Trump, porque nos despertó varias cosas en la memoria, ¿no? Fue también como el Donald Trump 2.0 del que hablan ahorita, ¿no? Pues es la segunda vez que va a tomar la presidencia estadounidense. Igualmente nos vino a la mente, así como la política del Big Stick 2.0, ¿no? La intervención estadounidense en el mundo 2.0. La primera fue a principios del siglo y la segunda, pues ahorita está amenazando con intervenir para poder tomar el orden y volver a hacer a América grande again, ¿no? Make America Great Again, que fue su lema. El MAGA, por si lo ven, lo escuchan por ahí, que luego hay banderitas que dicen MAGA. ¿Qué significa MAGA, profe? Make America Great Again, que es parte de la política, pues ya se la saben, ¿no? Ya saben que Donald Trump fue parte precisamente de su campaña y es parte de su ideología, ¿no? Se definió mucho más ahora en esta presidencia porque pues, los miembros del gabinete que ha ido seleccionando son miembros que, entre otras cosas, pues han tenido antecedentes en los que se refleja mucho pues en algunos casos hasta su racismo, ¿no? En esta forma de querer expulsar a los migrantes y bueno, la forma en la que acatan ese problema es, pues en principio muy autoritaria, ¿no? Entonces parte de la política de Donald Trump que ya veíamos, por eso de pronto así vimos como un déjà vu también, ¿no? Que me decían que de dónde venía toda esta cuestión del imperialismo estadounidense en América. Y pues sí, fue un déjà vu histórico, ¿no? Es una forma en la que Estados Unidos se ha manejado como imperio en su zona de influencia, ¿no? Acuérdense que, bueno, ya hemos platicado acerca de muchos de los imperios internacionales de Reino Unido, de Francia, de Portugal en su momento, ¿no? Bueno, los diferentes en el mundo. Y vemos cómo buscan Rusia, ¿no? Ahorita precisamente con la guerra de Ucrania, busca un área de influencia, un área de colchón, una zona en la que pueda sentirse protegido, digámoslo así, de sus otros enemigos o algunos contrincantes, otras potencias, y busca tener una región de influencia, ¿no? Un área de influencia. Hablábamos de Ratzel, ¿no? De este señor que desarrolló este concepto. Y bueno, esto es, pues así ha sido, ¿no? Finalmente le conviene, o sea, hay que pensar como estadista para poder entender luego este tipo de pensamientos. O cuando uno piensa como una persona de a pie, muchas veces muchas cosas parecen muy injustas, ¿no? Sin poner, o sea, más allá, la guerra, por ejemplo, ¿quién sufre la guerra? Pues sí, claro, los soldados, pero ¿quién la sufre directamente? La población, ¿no? La población que no se queda en esos lugares donde hay guerra y tiene que irse refugiados. Imagínense que de pronto hay una guerra en donde estén, ¿no? En donde estén, y que así como estén, tienen, pues ya mañana se acerca el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienen que huir, dejar sus cosas, dejar toda su vida, ¿no? Y moverse para salvar la vida de la familia y pues todo el caos que ocasiona esa situación. La gente, los civiles, la gente como nosotros, ¿no? De a pie, son los que sufren, a final de cuentas, estas consecuencias de las guerras. Y ahí está, es uno de los principales problemas en el mundo, ¿no? Los refugiados.
los refugiados que hay en Siria, que hay en Europa, por ejemplo, los de Palestina que están en Jordania, que están en Líbano, pues todas las poblaciones aledañas, ¿no? Aquí en América, por ejemplo, pues en este caso, pues toda la migración que se genera y toda es gente que, pues toda esta movilidad de personas, pues las personas pues requieren muchas cosas, ¿no? Son seres humanos, todos requieren servicios, requieren cosas y bueno, van generando ciertas necesidades, ¿no? A lo largo del tiempo, a lo largo de en sus movimientos y representa una inversión para los gobiernos que las asumen, ¿no? En Turquía, por ejemplo, que tienen tanta población de Siria que ha ido yéndose de la guerra, pues les otorgan ciertas facilidades en campamentos, ciertos servicios, la ONU interviene para darles ayuda humanitaria, ¿no? Alimentos, etcétera. Y esto a nivel logístico y a nivel, bueno, a todos los niveles representa pues que el gobierno tenga que estar pendiente, ¿no? De lo que está haciendo. Y bueno, esto sucede así a nivel mundial, ¿no? Por eso decíamos, de todas las guerras se generan grupos de refugiados, de gente que huye, y son quienes sufren. Sin embargo, si uno se pone a pensar como si estuviera jugando este juego de Risk, bueno, nunca lo he jugado, la verdad, este juego de estrategia. Bueno, creo que jugué un día una versión pirata, no sé muy bien cómo funciona. Esa es una especie de turista, ¿no? Bueno, no lo he jugado, pero finalmente una estrategia, ¿no? Una estrategia dentro de un juego como un ajedrez también puede ser, ¿no? Que estás estudiando la estrategia, ver qué ficha puedes mover y a lo mejor vas a perder una ficha en ese movimiento, pero vas a ganar, vas a provocar que el enemigo se mueva y entonces lo vas a poder atajar y etcétera, ¿no? Todas estas dinámicas son estudiadas y pensadas desde un nivel de un estadista, ¿no? A un nivel estatal, o sea, a un nivel del poder, ¿no? En el poder uno puede pensar, bueno, pues vale la pena a lo mejor que me maten 90,000 soldados con tal de ganar una guerra, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, eso díselo a las 90,000 familias de los que van a perder al soldado, ¿no? Ahí sí la gente pues sufre la pérdida del hermano, ¿no? Y entonces ahí sí lloran, y etcétera. O sea, quiero decir, hay una dimensión distinta, ¿no? Hay que entender esto muy bien a nivel geopolítico porque muchas veces, pues, uno obviamente protesta por ciertas conductas o ciertas políticas que hacen los gobiernos y que, por otro lado, pues pueden estar muy bien justificadas, ¿no? A nivel geopolítico, pueden, pues, ser una estrategia que les permite, pues, obtener sus objetivos finales, que muchas veces son ganar estos conflictos, ¿no? A ver si me expliqué bien, si no, póngamelo por ahí, para que lo pueda tratar de explicar de otra manera, porque pues es así, ¿no? La dimensión, o sea, hay que dimensionar precisamente, ¿no? La toma de decisiones de los protagonistas hegemónicos, y en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, que es una ficha importantísima en el mundo, digamos que es pues la más importante, ¿no? Es la hegemónica hasta ahora, y está perdiendo mucha importancia en varios niveles, ¿no? O sea, a nivel internacional, acuérdense que varios países, estos BRICS, por poner un ejemplo, han estado buscando ciertas políticas alternativas a las economías de Estados Unidos, a la política estadounidense, a la aplicación del dólar, ¿no? Como moneda de transacción entre ellos. Y entonces esto pone nervioso a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahí marca una tendencia de ya no seguir la dirección de Estados Unidos. La guerra incluso en Ucrania también tiene mucho que ver con el financiamiento que tiene Estados Unidos a nivel internacional. Tiene, como dijimos hace rato, un montón de bases internacionales, de bases militares en todo el mundo, Estados Unidos, para poder tener control de ciertas rutas estratégicas, de poder estar ahí, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, esto está sucediendo ahora con Donald Trump, que llega a la Casa Blanca nuevamente. Y bueno, ya conocen, digamos, el marco, ¿no? De lo que está sucediendo. Estados Unidos, véanlo como estadista. Estados Unidos está invirtiendo dinero en la guerra de Ucrania. Bueno, está invirtiendo dinero, directamente a la guerra a Ucrania para permitirle comprar armas, que bueno, también evidentemente estas fábricas de armas son occidentales, ¿no? En muchos de los casos, o digamos en la mayoría en todos los casos, ¿no? Son occidentales, británicas, estadounidenses, fábricas que hacen armas, ¿no? Que fabrican municiones, y pues ahí también ahí hay otro negocio, ¿no? Pero bueno, directamente le dan dinero a Ucrania
y también de forma indirecta por medio de la OTAN, que no es que le den dinero, sino que la OTAN cobra una cuota para poder pertenecer a esta seguridad internacional, son como los guardaespaldas, como la seguridad internacional, ¿no? La policía internacional, que va a disuadir cualquier conflicto para que todas las personas puedan vivir en paz, ¿no? Es parte de la garantía. Entonces, ahí están Estados Unidos invirtiendo mucho dinero, al mismo tiempo, como decía, que el dólar pues está tendiendo a bajar. Ya no sé si ustedes están muy enterados, pero a nivel económico, Estados Unidos también está llegando a un punto álgido, ¿no? Ahorita no vamos a hablar de la economía, de cómo se desarrollan el Banco Federal, sí, el banco, se me fue el nombre ahorita. Federal, bueno, se me fue ahorita, les digo, pero bueno, la forma de imprimir el dinero y la forma en la que Estados Unidos se maneja a nivel económico está llegando a esta tendencia en la que hay otras posibilidades. Y entonces la política estadounidense, estamos viendo que con Donald Trump lo que está haciendo, este señor republicano, conservador, va a buscar o está buscando, como ya nos hemos dado cuenta, una política proteccionista, que quiere decir que se va a replegar de alguna manera, ¿no? Lo que estamos viendo es una tendencia de Estados Unidos de replegarse, de hacerse hacia adentro, de tratar de no protagonizar conflictos exteriores en la manera de lo posible, ¿no? Que en un momento de expansión, después de la guerra y después, como dijimos hace rato, ¿no? Después de la caída del régimen socialista en 1991, Estados Unidos se consolidó como la superpotencia y empezó a exportar su paradigma en todo el mundo, su forma de pensar, ¿no? del mundo, su sistema económico, su sistema político. Estados Unidos quería que todo el mundo fuera como él, cosa que pues no todo el mundo quiso, ¿no? Sobre todo muchos musulmanes, como lo vemos, los chinos también. O sea, hay poblaciones que tienen otros paradigmas, otras formas de pensar y que no aceptan, bueno, hay medidas, ¿no? Hay quien sí, hay quien no, pero que no todo el mundo acepta este sistema, esta metodología, o esta forma de pensamiento occidental, ¿no? Entonces hay rechazo, ¿no? No todo el mundo se acepta que el American Way of Life sea lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, a nivel internacional, pues hay una, digamos, se repele, ¿no? Se repele de forma primaria esta forma de ver al mundo. Pero bueno, a partir de entonces de la guerra, de la caída del régimen socialista, Estados Unidos se consolidó, era la única, ya, se manifestó como la única superpotencia del mundo. Ya no había nadie que se pudiera enfrentar a ella, a Estados Unidos. Y con el paso del tiempo ya pues ha ido decayendo, como decimos ahorita, y en este movimiento político internacional, lo que se vislumbra es que Donald Trump lo que busca es replegarse, como dijimos, ¿no? Hacerse pequeño, hacerse hacia adentro y volver como a reestructurar sus formas, como cuando uno recibe un golpe y bueno, se hace para atrás para volverse a poner bien en orden, ¿no? En equilibrio. Entonces parece ser, ¿no? Porque Estados Unidos lo que ha hecho es que ha prometido que pues va a dejar de patrocinar o de ayudar a los países miembros de la OTAN en este conflicto con Ucrania. Ha dicho que, pues, independientemente de que sean socios, si no se pagan las cuotas, ¿no? Ya platicamos de que las cuotas tienen que ver con las cuotas que se pagan a la OTAN, ¿no? Que tienen que ser de un porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país, y algunos países no alcanzan ese nivel y por lo tanto aportan menos dinero, y Estados Unidos es quien está aportando más cantidad de dinero, y es por eso que, bueno, Donald Trump lo que está diciendo es esto, ¿no? Que si no van a cooperar, la política de Estados Unidos va a disminuir en ese sentido, ¿no? Se repliega un poco. ¿Y a dónde se repliega? A su zona de influencia, ¿no? Por eso volvíamos al ejemplo de lo que dijimos del principio del siglo pasado, que era este imperialismo estadounidense en América. O sea, Estados Unidos ha querido desde que se consolidó como país, como potencia, ¿no? Que perfilaba a principios de 1900, ya quería tener el control de su zona de influencia, que es América,
con respecto a Europa. Ya para este entonces, pues ya las independencias de América ya se habían dado, 1810, no tiene tanto tiempo, ¿no? O sea, realmente no es, o sea, no es hace, o sea, digo, tiene 200 años, pero a nivel de país, a nivel nacional, pues es muy reciente, ¿no? Y entonces ya se habían consolidado las independencias en América y Estados Unidos quería tener ese control de estas naciones independientes. Ya platicamos en algún momento de este neocolonialismo. En 1900 ya se buscaba controlar a estos países americanos por medio de la economía. Y después de la guerra, ya cuando se consolidan los bancos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se les otorgan préstamos para acelerar el desarrollo de sus economías, de los países. Y entonces, en la medida en la que van accediendo a estos créditos, van igualmente accediendo a políticas que tienen que ver con el sistema capitalista, ¿no? O este sistema del que estamos platicando ahorita, el sistema occidental, ¿no? Entonces te presto dinero siempre y cuando para pagarme le reduzcas, por ejemplo, para que alcances tus cuotas de pago, pues no te va a quedar otra más que reducir el año o hacer más lejos el año de retiro para los ancianos, ¿no? Para poderles dar su dinero de la pensión y entonces te alcance para pagarme a mí. Y entonces vamos a recortar también algunos programas sociales para que me pagues a mí. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y se lo dice a los países. Entonces, pues los países pues acceden y como dijimos, ¿no? Al final, pues la gente es quien no tiene estos seguros populares o quien no tiene acceso a ciertos beneficios o ciertos sistemas, a ciertos servicios que va otorgando el Estado nacional. Entonces, es una nueva forma de colonización, es el neocolonialismo económico, ¿no? Y esto ha sido sobre todo se consolidó, como dijimos, después de la Segunda Guerra, cuando ya existen estos fondos internacionales, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que prestan dinero a los países, ¿no? Y ahí está una primera forma de control. Y las otras más preocupantes también son después de que existió la CIA. Bueno, la CIA también, creo que fue el 46, por ahí. Creo que la CIA como policía secreta internacional, bueno, la policía estadounidense está secreta, a partir del 46, 47, ahorita me fijo, empieza a involucrarse en todos los países de América, en todos los países de América, pues es su zona de influencia. Estados Unidos dijo, con la política del Big Stick, le dijo a Europa que ellos se pelearan por dividirse Medio Oriente, por dividirse África, dividirse Asia, ¿no? Ese es, digamos, el resto del mundo. Pero América, todo el continente americano, es de Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan de la América para los americanos? Y entonces, pues Estados Unidos les da pues les manda el mensaje, ¿no? Incluso al principio del siglo, bueno, en 1898, que fue cuando recuperó o obtuvo Estados Unidos el control de Cuba, el control de Filipinas también, bueno, Filipinas está del otro lado, pero de Hawái también que está del otro lado, pero digamos que ya se estaba apoderando del territorio periférico, ¿no? Para poderlo controlar. Y entonces la zona de influencia de Estados Unidos pues siempre ha sido el continente americano, ¿no? Que luego nos dicen despectivamente a los latinoamericanos, sobre todo a los mexicanos, ¿no? Que se habla del patio trasero de Estados Unidos, porque pues estamos aquí atrasito, ¿no? O sea, bueno, digamos, ¿no? En términos de una casa y en términos de importancia, por eso es despectivo. Y sobre todo a los mexicanos, pero luego también se refieren en toda América, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos. Y esto ha sido la zona de influencia, ¿no? La ventaja que tiene Estados Unidos con respecto a otros países, pues ha ido incrementando. Y es exponencial, ¿no? Es exponencial. Un país americano no podría enfrentarse a nivel de guerra, a nivel militar, con Estados Unidos de ninguna manera, ¿no? O sea, es como poner a un niño de 9 años contra un campeón de boxeo de, no sé, de 35, ¿no? O sea, con mucha experiencia, realmente no tiene nada que hacer. Y es parte de la presión que se hace, ¿no? Estados Unidos obviamente no busca tener esta imagen de imperio, porque también es muy impopular, pero muchos grupos en América, muchos grupos políticos en América,
han coincidido con este rechazo a la forma imperialista en la que se maneja Estados Unidos. ¿Se acuerdan que ya también platicamos acerca del panafricanismo y el panarabismo? También existe un panamericanismo, y en lo que coinciden estas unidades de pensamientos son en que están en contra de este imperialismo, ¿no? Esta forma en la que los imperios tratan de dominarlos a los pueblos. Entonces el recuerdo fue ese, ¿no? Precisamente a principios de siglo, Estados Unidos determinó que iba a controlar toda esta zona, y sobre todo rechazaba a los gobiernos o a las tendencias que fueran en esta época, después de la Segunda Guerra, que fueran socialistas, ¿no? Acuérdense de la Guerra Fría. Entonces cualquier país que fuera socialista era de cajón un enemigo de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos buscaba de una u otra manera derrocarlo. Y ahí es donde se produjeron ciertas intervenciones para provocar caos. Estados Unidos patrocina algunos movimientos de oposición de los gobiernos socialistas para que pues traten de desestabilizar a este gobierno, y entonces que consigan que caiga, y entonces que consigan que un gobierno afín a Estados Unidos pueda administrar a los países, ¿no? Y esto sucedió en Chile, esto sucedió en México, esto sucedió en Nicaragua, esto sucedió en todos lados, ¿no? Prácticamente, bueno, no todos lados. Ahí tenemos una lista, ¿no? La platicamos en clase, vemos cada uno de los países y de las características de cómo fueron quedando estos países después de las intervenciones estadounidenses. Y ahorita la que nos estaba llamando mucho la atención es la que tiene que ver con Panamá, porque pues otra vez Estados Unidos amenazó con tomar el control de Panamá. Y por esto, o sea, en ese momento dijimos, bueno, a ver, volvimos al pasado, o sea, regresamos, tuvimos una regresión, un déjà vu, como dijimos. Entendemos, pues, obviamente la política a nivel estatal de Estados Unidos quiere controlar los recursos que puede tener acceso, quiere controlar, pues, el paso del canal de Panamá. Acuérdense que el canal de Panamá primero era un proyecto francés, a principios de 1900, era un proyecto francés, luego Estados Unidos lo retoma, lo financia, lo termina, lo administra durante mucho tiempo y luego se lo devuelve a Panamá. Se lo devolvió apenas hace no mucho tiempo, 25 años me parece. Y ahorita, bueno, vuelve a amenazar con retomarlo, sin que le importe realmente estos principios de soberanía, de independencia, ¿no? De civilidad, digámoslo así. Está afirmando Estados Unidos con estas aclaraciones o con estas amenazas que busca establecer su control para poder tener el dominio de su territorio, su territorio de influencia, ¿no? Y esto obviamente pues le suena a todo el mundo, ¿no? Panamá fue uno de los países que dijo, después de que también dijo que en México iba a mencionar o iba a declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas. Y esto implicaría, me dijeron, puede intervenir, bueno, pues en términos teóricos puede intervenir, y en términos prácticos también, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de la intervención que tuvo la OTAN en Libia. O sea, uno podía ver a Muammar Gaddafi como líder de Libia en los foros internacionales, en la ONU, pues de forma, digamos, muy estable, ¿no? Y faltó parte de la intervención estadounidense para apoyar a los grupos opositores a Gaddafi, y el bombardeo de la OTAN para que lo pudieran derrocar, ¿no? Por completo. Incluso persiguieron a su hijo y bueno, etcétera. Igualmente en Irak, o sea, en Irak, acuérdense de Saddam Hussein, primero eran amigos, primero eran socios. Estados Unidos buscaba eliminar a los grupos fundamentalistas, y bueno, eran cercanos, ¿no? Buscaba también controlar de alguna manera Estados Unidos al ayatollah Khomeini, que ya había triunfado la revolución islámica en Irán. Y de pronto, bueno, no tan de pronto, ¿no? Pero finalmente cambió por completo la forma en la que vio a Saddam Hussein ahora como un enemigo, y pues también terminó en la horca, ¿no? Entonces, capacidad de intervención de Estados Unidos, y luego más, imagínense, si estamos hablando de México,
O sea, en términos reales, pues claro que tiene un cierto control y que va a buscar tener el control de México, sobre todo en el sentido de la estabilidad y la seguridad, ¿no? En caso de guerra, pongamos el escenario de una tercera guerra mundial, en la que ya directamente Rusia se está enfrentando a Estados Unidos, tendría que protegerse para no permitir que ningún ruso o que ningún buque ruso viniera por las costas de México para que atacara su país, ¿no? Estoy hablando así términos muy magnánimos ya en casos de guerras mundiales, pero acuérdense que los estados y las perspectivas estatales, estadistas, tienen que considerar estas alternativas, estas posibilidades, no pueden decir que no son posibles, ¿no? Además ellos tienen mucha más información, evidentemente, de lo que está sucediendo y tienen que considerar estas posibilidades. Por eso es un juego geopolítico, ¿no? Porque en términos reales, pues imagínense, si Estados Unidos intervino en Irak, que está a miles de kilómetros de distancia, pudo derrocar al gobierno, establecer un gobierno afín, etcétera, pues aquí en México obviamente lo puede hacer sin mayor problema en ese sentido, ¿no? Y estos grupos terroristas permiten a Estados Unidos tener ciertas, digamos, ¿no? Esa justificación legaloide para poder intervenir porque pues es seguridad nacional. Bueno, esto es lo que podría pasar a nivel teórico, o sea, en último caso, pues acuérdense que también hemos dicho que somos salvajes, ¿no? Realmente creemos que estamos sobre una estabilidad bien sólida pues de una convivencia humana y en realidad somos salvajes, seguimos siendo salvajes y seguimos bajo el régimen de la ley del más fuerte. Y aunque pues ya no hay enfrentamientos tan como se hacían, ¿no? en la época primitiva, pues la humanidad no ha dejado de pelear, ¿no? Durante toda la historia de la humanidad. Y todavía estamos aquí viendo quién tiene el control de qué y se invierten millones y millones de dólares, de dinero, para poder desarrollar esta industria militar que sigue siendo pues, la más importante para la subsistencia, ¿no? Imagínense qué irónico que para poder asegurar la paz uno tenga que estar invirtiendo en la guerra constantemente, ¿no? Y bueno, esta política proteccionista de Donald Trump incluye, como dijimos, ¿no? Económicamente, pues replegarse, no estar gastando tanto dinero en tantos lugares del mundo, más bien concentrarse en la economía, en resolver los problemas locales y pues asumirnos a nosotros, a los americanos, a los mexicanos, como su problema local para poderles resolver el problema, en este caso de las drogas, ¿no? Y de la migración, que también es una cuestión importante. No hay que irnos tampoco con la finta, porque ya también Donald Trump ha demostrado que es una forma en la que se comunica con la gente, ¿no? Es muy histriónico, acuérdense que también era parte de los medios de comunicación y bueno, sabe decir ciertas cosas, llamar la atención, poner en alerta a los países con sus declaraciones, para tener el control, ¿no? Es parte también de la forma particular de Donald Trump de manejarse, y él quiere tener el control, y entonces la gente está muy expectante de lo que va a pasar en el momento en el que tome la posesión de su presidencia, ¿no? Ahora en enero. Entonces ha dicho muchas cosas sobre esto, y bueno, ahí está la posibilidad, lo que podría pasar en último caso. Claudia Sheinbaum también ya dijo que no, que pues va a buscar siempre una cooperación. También dijo que pues México es soberano. Se unió a Canadá, a Panamá también, cuando dijo también que iba a tomar el control del canal de Panamá. Pues inmediatamente los americanos pues le preguntan, oye, pues ¿qué te pasa, no? ¿Cómo que vas a hacer eso? Entonces todo el mundo se va como dando, como uniendo, ¿no? a esta idea, afiliando, digámoslo así, ¿no? A México dijo que le iba a subir los aranceles 25% por el comercio con China, dijo que iba a nombrar a los cárteles terroristas a los cárteles de las drogas como grupos terroristas, dijo también que iba a bloquear la entrada de migrantes, que iba a deportar masivamente a los migrantes. Entonces dijo muchas cosas, ¿no? También dijo que estaba pensando en que Groenlandia era un buen lugar a nivel geopolítico, que era muy importante y que estaba pensando en comprarlo, ¿no? Entonces obviamente el gobierno de Dinamarca también le dijo, oye, ¿qué te pasa? Pues si no está en la venta, ¿no?
no es para que dispongas aquí de lo que te convenga a Estados Unidos, hablando específicamente como un imperialista, ¿no? Otra vez este discurso del imperio, de que voy a tomar posesión, les aviso, ¿no? Les aviso que voy a agarrar ahí. Yo sugiero que Canadá sea el estado 51 de Estados Unidos, porque pues, lo estamos financiando, también México. Entonces dice muchas cosas el señor, y obviamente pues a todos nos pone a pensar en las posibilidades reales, ¿no? Porque pues en realidad pues sí existen las posibilidades de que pudiera hacerlo en caso de que haya guerra, ¿no? Es un poco como el estado el estado de excepción en los países, cuando se pone toque de queda, pues es un momento excepcional, y entonces en cualquier momento él podría considerar que es excepcional este momento en su historia, es la última vez que lo vamos a ver en el poder, y parece que viene a hacer este tipo de cosas de forma más radical que la vez pasada, ¿no? Aunque pues no podremos asegurar nada, tendremos que ir viendo cómo se van desarrollando sus políticas a nivel internacional y a nivel nacional, cómo van avanzando las negociaciones, ¿no? Porque pues tampoco es que él pueda disponer del mundo, ¿no? Así como lo ha dicho. Obviamente el resto del mundo pues está del otro lado, y por eso es muy importante, ¿no? Esto puede ser también una estrategia hasta de marketing, porque como dije, ¿no? Todo el mundo está poniendo atención de lo que va a pasar el primer día. Ya en México, en Dinamarca, en Canadá, en Panamá, de forma directa, ya tienen ahí algo que tienen que ver la posición, ¿no? Venezuela no se diga, ¿se acuerdan también que pues Venezuela es el país que tiene más petróleo en el mundo? Y Donald Trump siempre ha querido en Venezuela estar, ¿no? O sea, controlar Venezuela. Acuérdense que financió a los grupos opositores en Venezuela. Y bueno, Maduro se aferra, ¿no? Se aferra al poder. Bueno, tiene también el respaldo del ejército, entonces es difícil que lo tumben, a menos que haya un enfrentamiento directo, ¿no? Algo ya mucho más fuera de lo normal. Y bueno, ahí nada más es como un colofón, ¿no? Porque hay los intereses de Estados Unidos en este gobierno de Donald Trump se van a concentrar en el interior, van a ser políticas proteccionistas y van a ser políticas que van a buscar otra vez tener el control en todos los países del mundo, ¿no? Entonces es lo que parece que Donald Trump quiso decir, y es lo que vemos ahora, ¿no? Con todas estas pues amenazas que ha tenido este señor con los países americanos. Y bueno, por ahí vamos a estar también, les voy a estar pasando los videos o los nuggets, ¿no? Estos pequeños videitos históricos, para que vayamos entendiendo un poco los conceptos los conceptos estadounidenses imperialistas que se aplicaron a principios del siglo, como el Big Stick, la política del Big Stick, América para los americanos, y bueno, todo este tipo de cuestiones que Estados Unidos asume para tener el control en su zona de influencia. Entonces, quédense por acá, les voy a ir mandando las ligas en estos días. Y bueno, pues les deseo muchas felicidades en estas fiestas, en este fin de año, en este fin de ciclo. Siempre para nosotros es muy importante cerrar el ciclo con, pues precisamente nosotros que estamos analizando toda la internacionalidad, pues ir al día, ¿no? Ir al día, y esto es lo más sano que pueden hacer. Yo les deseo que estén ustedes al día en su vida, en sus diferentes aspectos de la vida, en lo material, en lo profesional, en lo familiar, en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, que tengan prosperidad, y que pues nos sigan aquí en Escritor Internacional para que sigamos entendiendo el mundo el año que entra, 2025, y podamos entender qué es lo que pasa por acá. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Me despido en este último podcast del año, pero la semana que entra estaremos nuevamente por acá platicando acerca de otros temas. Los invito a que nos sigan, denle like, si llegaron hasta acá, dale like, ponme un comentario, pon un puntito si quieres, haz alguna pregunta, algún comentario. Nosotros eventualmente vemos estos comentarios y los vamos absorbiendo, como dije al principio, para poderlos explicar, y entonces eventualmente verás la respuesta de las preguntas que tengas y que pongas por acá. Bueno, jóvenes, les mando un abrazo, nos veremos en el futuro, muchas gracias, mi nombre es Ludwig Hense, adiós.